¿Qué tal? ¿La peor semana? Una semana muy dura. Sí, digamos, muy dura, muy pensando en los 2 años, hubo momentos complicados. No, pero no tanto como este. O sea, no hubo una situación de violencia como esta en Buenos Aires en décadas, diría yo. Creo que tenemos que remitirnos al trágico diciembre del 2001. La cantidad de gente y la virulencia, la organización previa, gente que... ¿Qué es la organización previa? Sí, alguien que va con una gomera, que va con un, no sé, mortero, alguien que va con tuercas y bulones a una manifestación, obviamente, en forma premeditada, fue a hacer una situación de violencia. Por eso, fueron premeditadamente a buscar, por medio de la violencia, evitar que la democracia funcione. O sea, que el Congreso no sesione. El Congreso sesionó, y eso es una gran noticia. O sea, la democracia funcionó. Bueno, a ver, podemos disentir, me parece que si uno mira el resultado global, si hay un resultado, diría, bueno, este es el lado positivo para el gobierno, porque... El lado positivo para la democracia, no, es más allá del gobierno. Está muy bien, pero lo que yo digo es, ¿cuánto hubo al final de discusión sobre reforma previsional y cuánto de pulseada por el poder? A ver, que lo del otro día fue una provocación y una pulseada por el poder y que la reforma previsional fue una excusa para generar una situación desestabilizadora. Porque buscar que el Congreso no sesione es un golpe institucional. Y eso es lo que buscaban. Y además lo buscaban de la peor manera, que es por medio de la violencia. Entonces el otro día fue un desafío a la democracia más que al gobierno, que por suerte no se consumó. No se consumó por el temple y por la acción de la policía de la ciudad, en coordinación siempre con la federal. No se consumó porque también los diputados, la conducción de nuestra Cámara y los diputados estuvieron, lo bancaron, tuvieron 16 horas seguidas de sesión. Nunca había pasado. O sea, inventaban declaraciones al principio, manifestaciones para ir dilatando y dilatando y dilatando, esperando que la violencia actúe. Convengamos, a ver, yo comparto lo que usted dice, también convengamos que forma parte, si eso se hace dentro de las normas parlamentarias como ocurrió, no es objetable, digo... Uno podrá decirle, me parece que es exagerado, me parece que hubo demasiadas cuestiones de privilegio, pero bueno, forma parte de las herramientas que el Parlamento permite. Por supuesto. Ahora, esas cuestiones de privilegio, esas maniobras dilatorias previstas en el reglamento sucedían al mismo tiempo que el peor momento de la virulencia, de la violencia. Entonces, lo que uno fácilmente interpreta es que estaban tratando de dilatar, esperando que la violencia actúe para evitar la sesión. Y todo el tiempo las declaraciones decían, están reprimiendo violentamente afuera, no tiene que haber sesión. O sea, de hecho, todo el tiempo pedían, los legisladores kirchneristas sobre todo, que no hubiera sesión. Lo pedían públicamente, en el recinto. Entonces, estaban dilatando, pedían que no haya sesión, y del otro lado, el peor momento de la violencia. Digo, eso obviamente no es coincidencia. Entonces... Bueno, esa es la combinación que usted hace para hacer la interpretación de la escena. Es que eso fue lo que sucedió. Sin interpretación. Al mismo tiempo que dilataban, era el pico de la violencia en la calle. Eso es un dato, no es una interpretación. ¿Algo pudo tener que ver que el jueves anterior el propio oficialismo había decidido suspender la sesión? Es decir... No es que el oficialismo lo decidió. El oficialismo... lo decidió en función de que había afuera violencia y adentro también, digamos que al presidente de la ley, del diputados, le vuelen el micrófono por el aire, que es su manera de controlar una sesión, eso también es violencia. Y eso sucedió. No es por voluntad del gobierno que no hubo sesión. Fue por la violencia de los opositores, con nombre y apellido. Estaba Moró y no sé qué otros estaban ahí. En un acto de violencia institucional. O sea, evitaron... Buscaban, y lo lograron el jueves, no lo lograron el lunes, evitar que el Congreso sesione. Eso es un golpe institucional. Que el lunes se evitó, se sesionó, largas horas, todos pudieron hablar, todos hablaron, y después se votó, como corresponde en un Congreso. Está muy bien. A veces uno observaba lo que fueron tantas horas de sesión, y la verdad que en algún momento... esa alianza que el gobierno había hecho con los gobernadores del PJ parecía como rodeado por el resto. Es decir, da la impresión, y yo no sé si usted tiene esa impresión a futuro, que como lentamente hay sectores que más allá de las afinidades que tengan, que aparentemente muchos no tienen,
en este tramo de la segunda mitad de gobierno, quizás estén mucho más juntos para confrontar con el gobierno que lo que estuvieron en la primera mitad. Bueno, así como puede pasar eso, el simbólico abrazo entre Mendiguren y Rossi puede simbolizar eso. La virulencia de Graciela Camaño, donde hizo una apelación muy al límite de la violencia, con esa cita de Mandela muy poco feliz, que Mauricio cuestionó después. Pero también es cierto que el gobierno construyó una mayoría en base a un trabajo previo, paciente, de muchas semanas o días, con muchos de los gobernadores. Esto fue la consecuencia de un acuerdo que se firmó con todos menos uno de los gobernadores. Yo participé en todas las reuniones, con una convocatoria del presidente apenas pasó la elección, diciendo que teníamos este problema, que hay que cerrar el déficit, que uno no puede gastar lo que no tiene. Se hizo esa convocatoria amplia, se empezó a trabajar con los gobernadores, una primera reunión, yo participé. Gobernadores opinaron, sumaron, discutieron, digamos, tuvo toda una construcción. Sí. Hubo varias semanas de discusión de los equipos técnicos de los gobernadores. Se llegó a un acuerdo, firmaron todos menos uno. Después fue al Senado, se aprobó en el Senado. Digo, acá hubo todo un proceso de construcción de un consenso que venía funcionando bien. Entonces... Ahora, usted, quedan 2 años, 2 años son teóricos, en verdad quedará hasta después del Mundial. Un poquito más, a lo mejor, en términos de gestión. En términos electorales, no, pero no. Bueno, el 2019... Sí, yo creo que hasta... Yo lo que digo es... el primer semestre de 2019. El gobierno construyó esta alianza con un enorme esfuerzo y la sostuvo con un enorme esfuerzo. Mi pregunta es, ¿esto es duradero? Pensando que hay un horizonte del 2019, ¿o esto se puede agotar en esta reforma? No, primero no estamos planteando que sea duradero. Nosotros tenemos una alianza, un equipo que fuimos a las elecciones que se llama Cambiemos, que ya es amplio, ¿no es cierto? Y ese es nuestro equipo, nuestro espacio político. Después, para cada tema, se hacen diálogo, acuerdos circunstanciales. En este caso fue con todos los gobernadores menos uno. Muchos de esos diputados terminaron votando. En algunas cosas el consenso se buscará con ellos, en otras con otros. Eduardo, nosotros gobernamos la ciudad durante 8 años con Mauricio. Nunca tuvimos mayoría en la legislatura, nunca. Y se sacaron un montón de leyes. La ciudad realmente... esta es otra escala, ¿no? Bueno, está bien. Casi otro rubro, diríamos. Es otra escala, pero la filosofía es la misma. Todas las leyes que se sacaron en la ciudad se sacaron con el acuerdo con un bloque, con otro, con el consenso, a veces con todos, a veces con uno. Y ese es el ejercicio de la democracia. Y el gobierno así fue como construyó el consenso y el apoyo para esta ley, que es más que una ley. Esta ley, más toda la reforma impositiva, toda la ley de ¿cómo se llama?, de disciplina fiscal para las provincias. Hubo un acuerdo bastante amplio, muy amplio, que se plasmó en un documento que todos firmamos, que incluye también el compromiso de la disciplina fiscal en las provincias y de la baja de los impuestos, que yo en la ciudad ya lo presentamos y se vota mañana. Entonces, un acuerdo muy amplio, que incorporó muchos temas. Se trabajó con tiempo, llevó más de 2 meses. Digo, ese es el ejercicio de la democracia y nosotros estamos acostumbrados a eso. Por ahí una escala más chica como la ciudad, pero siempre funcionamos así. Está bien, pero mirá el ejemplo este. Ese mismo ejercicio llevado a una escala más grande, se construyó todo este consenso. El gobierno gobernó los 2 primeros años con la menor cantidad de diputados y senadores desde la vuelta a la democracia. Y funcionó, y se sacaron muchas leyes, hubo que votar otras. A ver, funcionamos. La oposición, particularmente de Mendiguren, decía el otro día, el 2016 fue el mejor año del gobierno. Pareciera que el triunfo electoral lo induce a avanzar de forma más drástica. Entre otras cosas por cómo salió el dictamen de comisión, por el tiempo. La verdad que fue un debate corto, el del dictamen de comisión y eso. Pero ya se había aprobado en el Senado, ya había habido un debate muy amplio con los gobernadores. Te insisto, firmaron el acuerdo, todos menos uno, todos menos San Luis. Entonces ya venía haciendo un trabajo de construcción de consenso, que creo que es legítimo y genuino en una democracia, que se terminó plasmando en la ley del otro día, en varias leyes más que se votaron, el martes se votaron varias leyes más, y hoy, en este momento, se está votando el presupuesto, el acuerdo fiscal. Ahora, ¿usted no tiene la sensación...? Eso no quiere decir que haya que traducir lo que va a ser un acuerdo de gobierno, ¿no? Para nada. Y seguramente en la elección seremos adversarios con algunos de los gobernadores que apoyaron este proceso. Y eso está bien. Está bien, eso es la democracia. Vivimos en un país diferente, donde hay democracia, donde hay gente que piensa diferente, con un gobierno que... O sea, veníamos muy acostumbrados
a un sistema kirchnerista de control total del poder, donde se había diluido el federalismo, donde el Congreso se votaba a mano alzada todo lo que el gobierno presentaba. Eso cambió por suerte. Hoy tenemos un sistema que es más republicano, donde el Congreso tiene un peso muy importante, más federal. Es la primera vez en décadas que a las provincias se le devuelven recursos. Todo el proceso previo, primero de Duhalde y después de Kirchner, había sido de apropiación de recursos por parte del gobierno central. Acá llega Macri y vuelve a federalizar. Ahora, permítame algo que probablemente yo no lo entienda o lo entienda mal. Digo, el gobierno dice, y generalmente todos los gobiernos tienen, bueno, parece que con la reforma previsional comunicamos mal. Me parece que la reforma previsional, más allá de la comunicación, tiene aspectos que a los jubilados objetivamente no los favorece. Digo, usted me está hablando del acuerdo con las provincias y los recursos para la provincia. Los fondos de los recursos que van a ir a las provincias salen de algún lado. No, las provincias, salvo a la provincia de Buenos Aires con el fondo del conurbano, no van fondos adicionales. Son 41.000 millones para el 2018. Sí, por supuesto, que es una reivindicación más que justa respecto a cómo se vino, digamos, limitando el fondo del conurbano durante 20 años. En el caso de los jubilados, con esta reforma se les garantiza que de acá para adelante siempre le van a ganar a la inflación. Con la fórmula actual, en el año 2014 los jubilados perdieron 10 puntos. Inflación del 35, ajuste de los jubilados del 25. En esa fotografía sí, en la película estuvieron por encima. En el total de la película, desde que se aplicó la fórmula en el 2009, estuvieron por encima. Y en el total de la película, la fórmula actual, van a estar por encima también. Para el año que viene ya arranca con 5,5 puntos por encima de la inflación. Y como está planteado, siempre va a estar un poco por encima de la inflación en el largo plazo. Nunca puede pasar como en el 2014, que estuvo por abajo. Dígame, ¿usted no tiene la impresión, yo tengo esa impresión de que por ahí es así, por ahí pasa eso, por ahí se recompone los saberes jubilatorios acorde a lo que ustedes dicen, por ahí hay más compensaciones. No, lo que decimos. No, está bien. Es así. Por ahí hay más compensaciones. El año que viene, es matemático lo que digo, no es una opinión. El año que viene los jubilados cobran 5,5 por encima de la inflación. Más allá de esto, me parece que ustedes, que son expertos en la materia, la batalla de la opinión pública no la están ganando. No le quiero decir que la están perdiendo, pero no la están ganando. Mira, es un tema que no es una vez, no es un día la batalla de la opinión pública. Nosotros tenemos un proceso de diálogo con la gente que lleva muchos años, que le contamos lo que hacemos. Si hay algo que ha caracterizado al presidente Macri es que siempre dice la verdad. Lo que se puede, lo que no se puede, no se puede. Aún para dar noticias que no son gratas, también ha sido muy franco con la gente. Yo no creo que la opinión pública se define en un día, en una medida. Creo que es una construcción de mucho tiempo. Y de vuelta, el presidente ha hecho de la verdad una forma de gobierno. Cuando hubo que decir que en la Argentina había 30% de pobreza, el presidente se paró ante las cámaras y se lo dijo a todo el pueblo argentino. Y era durísimo. El presidente fue el que recompuso el INDEC para saber exactamente qué es lo que pasa en nuestro país. Con lo cual, digamos, es una construcción de confianza que no se define de un día para el otro, ni por una medida buena, ni por otra que por ahí la gente consensúe menos. Gracias. Y de nada. Feliz Navidad. ¿De la ciudad no vamos a hablar? No. No. Una vez más. Una vez más. Me cercenan el derecho a hablar. Gracias. Muchas felicidades y feliz cumpleaños. Gracias. Cuando volvamos estamos con Fernando Sánchez y el caso de Cristóbal López.